Hola, mi nombre es Catalina Millafer Avena, soy terapeuta ocupacional de la Sala de Rehabilitación Kimchi Infantil de la comuna de Quillota. Bueno, antes de comenzar con este taller, me gustaría contarles un poquito en qué consiste el Kimchi Infantil. El Kimchi Infantil es un espacio transitorio donde se atienden niños, jóvenes y adolescentes de entre 0 y 25 años de edad. El Kimchi es un espacio complementario a los centros de salud y educacional. ¿Por qué? Porque optamos por esto para evitar la sobreintervención. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, un niño se está atendiendo en el hospital con kinesiólogo, nosotros optamos por esperar a que termine esas sesiones para poder ingresarlo al kimchi e ingresar con kinesiólogo nuevamente. Por lo mismo, para evitar la sobreintervención. Los requisitos para ingresar al kimchi son estar inscrito en algún centro de salud municipal, residir en la comuna de Quillota. Y las sesiones son totalmente gratuitas, independiente de la cantidad de sesiones que se le entreguen al niño. Los profesionales que trabajan en el kimchi son 2 kinesiólogos, una fonoaudióloga, un psicólogo, 2 terapeutas ocupacional y un trabajador social, el cual se encarga de realizar informes sociales en caso de requerirlo. Bueno, el taller del día de hoy se llama Adaptaciones del entorno en el trastorno del espectro autista. El objetivo de este taller es educar a los profesionales de los jardines infantiles Junji sobre las adaptaciones del entorno, de acuerdo a las necesidades y dificultades de niños con la condición del espectro autista y la importancia de estas adaptaciones y cambios en su entorno. Lo primero que tenemos que saber es qué es una adaptación. Una adaptación es un cambio para facilitar un proceso. Este proceso puede ser en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito. Y en el contexto educativo son modificaciones en el entorno, dependiendo de la necesidad de cada niño, para facilitar así su proceso de enseñanza, aprendizaje y autonomía. En el fondo, lo que queremos lograr es que este niño sea lo más autónomo posible, y para eso tenemos o debemos que modificar el entorno para poder lograrlo. ¿Qué entienden por trastorno del espectro autista? ¿Han realizado alguna adaptación en niños con trastorno del espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista es una dificultad persistente en la sociabilización, en la interacción y comunicación social. ¿A qué me refiero con esto? A que presentan un acercamiento social anormal, a que tienen dificultades para hacer amigos, para integrarse a algún grupo de niños. Hay una falta de interés por las personas también. Principalmente les cuesta mucho identificar las emociones de sí mismos, por lo tanto también las emociones del otro. Hay anomalías en el contacto visual. Hay un contacto visual disminuido o a veces simplemente no hay contacto visual. Hay dificultades en la comprensión y en el uso de gestos, una poca tolerancia a la frustración, lo cual obviamente conduce a problemas de conducta. ¿Por qué? Porque tampoco puedo integrarme a este grupo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo jugar con ellos. Entonces eso en el fondo me genera una frustración. También tenemos un patrón restringido de conductas e intereses. Presentan una monotonía, una excesiva inflexibilidad en cuanto a juegos o a rutinas.
hay una necesidad siempre de ir por el mismo camino. Si nosotros cambiamos ese camino por el que nos vamos al colegio, por ejemplo, muchas veces se descompensa. Hay una preocupación excesiva por determinados temas. Ya les gusta mucho un tema y se centra en eso, en eso, en eso, y se aprenden todo lo relacionado con eso. Y pueden llegar a ser los mejores en ese tema. Y en ocasiones también se incluyen alteraciones sensoriales. El trastorno del espectro autista tiene niveles o grados, por así decirlo. Cuando nos llega un informe, a veces dice nivel 1, 2 o 3 o grado leve, moderado, severo, que es lo mismo. El nivel 1 es el nivel leve, el 2 el moderado y el 3 el severo. El tipo de nivel o grado va a depender del tipo de ayuda que necesita este niño. Por ejemplo, si lo encontramos en un nivel leve, necesita poca ayuda, o ayuda moderada, o ya mucha ayuda cuando es severo, en distintos ámbitos de la vida. Y los signos de alerta. Con respecto a esto, tenemos que siempre pesquisar desde pequeños. Hay muchos signos de alerta que nos pueden decir algo no anda bien. Por ejemplo, el contacto visual. Es uno de lo que más nos damos cuenta. Cuando el niño no nos mira, cuando le pedimos algo y no está conectado con nosotros, o está interesado en otra cosa, o nos mira un poco y nos desvía la mirada. El tema de la imitación también. Tienen dificultades para imitar. Les cuesta imitar al otro. El tema de la atención conjunta. La atención conjunta es la habilidad de compartir un enfoque común entre personas, entre objetos, ¿ya? Y por ejemplo, si yo le señalo al niño, él no lo sigue con la mirada, entonces eso tenemos que trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Le tomo la mano al niño, le tomo el dedo y le enseño a cómo señalar, a cómo indicar. La sonrisa social también es un signo de alerta. También el que no conecte con el entorno o que el juego no sea funcional. Por ejemplo, le pasamos un auto, jugamos a hacer carrera, pero él solamente está interesado en la rueda, en girar las ruedas, ¿ya? También podemos encontrar un escaso lenguaje en niños no verbales. El tema de las estereotipias también, o fijación por objeto. Así que tenemos que siempre estar alerta en cuanto a estos signos, ¿ya? Otras características también que podemos encontrar en los niños con trastorno del espectro autista, así de manera general, es que, por ejemplo, no comprenden los chistes, no comprenden las ironías. Entonces, o no se ríen, o se ríen, pero porque el resto lo está haciendo. ¿Ya? Hay dificultades también en el tema de la alimentación, en otros no. Problemas para comprender cosas que han oído o que han leído. Son, como les dije anteriormente, obsesivos en algunos temas. Presentan dificultades para entablar una conversación, para iniciar una conversación, para mantenerla. Bueno, estas características que yo estoy dando no se dan siempre en todos, no es algo que sea común. Tenemos que tener claro que los niños con trastorno del espectro autista son todos diferentes. Independiente del nivel o grado que tengan, todos tienen características distintas al otro. También hay dificultades para mentir o para comprender un engaño. Tienen muy buena memoria, aprenden rápido. Muchos presentan mucha ansiedad, inflexibilidad.
en cuanto a rutinas. A veces deben mantener una rutina muy estructurada, muy organizada, y para eso muchas veces los padres optan por, por ocupar pictogramas para eso, para poder organizar esa rutina. Y en otros casos hay niños que simplemente no responden a esta estructura. Muchos niños también presentan dificultades en la motricidad gruesa, como también en la fina, ya sea saltar, correr, hacer equilibrio. También tenemos que pensar que este trastorno puede traer también asociado otras dificultades, ¿ya? Por ejemplo, un síndrome hipotónico, donde al niño le cueste, como dije anteriormente, saltar, correr o hacer equilibrio, ¿ya? Tomar el lápiz también, escribir con letra manuscrita. Prefieren muchas veces la letra imprenta, que es mucho más fácil para manipular el lápiz. El tema de la motricidad fina también se dificulta bastante. ¿Ya? También podemos agregar cambios de humor, temas emocionales, ¿ya? Un lenguaje monótono, que son muy concretos también. Por ejemplo, si yo le digo, anda a ver si en la esquina está lloviendo, lo más probable es que este niño vaya a ver si en la esquina realmente está lloviendo. Entonces, tratar de explicar bien lo que le estamos diciendo, cerciorarnos de que lo entendió, ¿ya? A veces también hay un exceso o ausencia de gesticulaciones. Hay niños que gesticulan mucho, 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 y otros que, por ejemplo, a la hora de disertar en el colegio, están quietos, no se mueven, solamente mueven su boca. Entonces, esto también lo tenemos que trabajar desde pequeño. También enseñarles el tema del contacto físico. Hay niños que disfrutan más del contacto físico a mayor distancia y otros que se colocan muy cerca, y esas cosas tenemos que enseñarlas. Enseñar que hay ciertas distancias para interactuar con un otro, que no podemos llegar y tocar a un otro. Todas esas cosas tenemos que trabajarlas desde que son pequeñitos. Bueno, ¿qué tenemos que evitar con los niños? Tenemos que evitar la sorpresa, anticipar acontecimientos siempre, emplear apoyos visuales de ser necesario y establecer rutinas para actividades que les dificulten. Hay ciertas actividades que necesitan de un paso a paso. Enseñarles paso a paso cómo llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, el atarse los cordones. No le vamos a enseñar en un solo día cómo se atan los cordones, sino que tenemos que explicar el paso a paso de esta actividad, como les comenté. Y tener siempre claro que el trastorno del espectro autista es una condición, no es una enfermedad. No nos van a dar una pastilla, un medicamento y este niño ya no va a tener trastorno del espectro autista. Quizás los medicamentos que voy a tomar van a ser para tratar otro tipo de cosas. Por ejemplo, si tengo alguna alteración del sueño o si tengo convulsiones, por ejemplo, pero no para no tener nunca más trastorno del espectro autista. Bueno, algunas adaptaciones que podemos realizar pueden ser en la sala de clases, a nivel personal, con los compañeros o con las educadoras. En la sala de clases, por ejemplo, podemos evitar distractores ambientales. ¿A qué me refiero con esto? A que la sala de clases muchas veces tiene muchas cosas pegadas en la pared. Entonces,
A veces es mejor quitar cosas a tener tantas, porque el niño se distrae muy fácilmente. Un espacio sensorial, un espacio donde el niño pueda relajarse, por así decirlo, o si en un momento está muy abrumado, poder ir a este lugar y recibir el input sensorial que necesita. Protección de paredes, colchonetas, coloqué acá. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños son hiperactivos o independiente de su diagnóstico, los niños en sí, los más pequeños, son muy inquietos, no evitan peligros. Entonces se empujan, saltan, andan corriendo, ¿ya? Y para evitar algún tipo de accidente podemos colocar colchoneta en las paredes. Y un rincón de lectura. Más bien que un rincón de lectura, un rincón de comunicación, un rincón de lenguaje, donde podamos tener en un rinconcito de la sala o en algún lugar del patio un sillón, un estante con libros, donde podamos mostrar este libro, donde podemos ir, el niño nos dice qué libro quiere, donde nos pueda señalar con su dedo, nos pueda hablar en caso de tener lenguaje verbal y poder mostrarle a este niño. Bueno, como este taller es para jardines infantiles, obviamente son niños pequeños, donde los niños no saben leer, entonces la idea es que sean libros con imágenes, bien ilustrados, donde vamos mostrando y favoreciendo también la comunicación, el lenguaje. Ahí está la manzana, mira, la manzana es roja. ¿Quién come manzana? Juanito se come toda la manzana. Favorecer siempre el lenguaje. Otra de las adaptaciones puede ser un vestibulador. Un vestibulador es un columpio, ¿ya? Y muchos niños que necesitan constantemente estar en movimiento, que necesitan regularse, necesitan un input sensorial. El vestibulador es una buena estrategia para esto. Un panel de anticipación, panel de conducta, pictogramas con rutinas. Ya, estos sirven bastante. Muchas familias nos comentan que el niño anda mucho más organizado con este tipo de material, con este tipo de estrategia. Un panel de anticipación, por ejemplo, es lo que tenemos nosotros a la entrada al kimchi infantil. Entonces ahí colocamos las actividades que se van a realizar durante la sesión. Entonces el niño en el fondo uno lo va anticipando a un panel de conductas donde se puedan mostrar qué cosas se hacen y qué cosas no. Por ejemplo, que no se puede golpear, que no se puede escupir, ese tipo de cosas. Y un pictograma con rutinas. A veces también son bien favorables los hogares, donde lo ocupan mucho, donde podemos tener la rutina completa del niño, desde el levantarse, el desayunar, bañarse hasta acostarse. Y a veces funciona bastante bien. Adaptaciones del mobiliario. De ser necesaria, adaptar ese mobiliario. Por ejemplo, si el niño tiene alteraciones a nivel auditivo, no tolera mucho los ruidos y se descompensa fácilmente con esto. Y en la sala de clase obviamente tenemos niños pequeños que constantemente se están moviendo en la silla. Entonces ese ruido de la silla es bastante molestoso, ¿ya? Entonces podemos adaptar esta silla, colocar pelotas de tenis en las patas de la silla, ¿ya? Para tratar de evitar ese constante ruido que genera. Obviamente estos ruidos le van a generar una descompensación, el niño va a gritar, se va a tapar el oído, pero nosotros no vamos a saber por qué está pasando esto.
¿ya? ¿Por qué motivo él reaccionó así? Y lo otro también, emplear apoyos visuales, que es exactamente parecido a lo de arriba, del panel de anticipación, ¿ya? Ya que a veces los pictogramas, como les digo, funcionan bastante bien. Debemos probar y ser constante, porque si en 3 días vemos que este niño no funciona con estos pictogramas, seguimos probando, ¿ya? Y ser constante, como les dije. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes respecto a las adaptaciones que podemos hacer en la sala de clase. Ahí, por ejemplo, encontramos el espacio sensorial, donde podemos ver que tenemos en el suelo y en las paredes también distintas texturas. Tenemos las protecciones con las colchonetas, el espacio de lectura o de lenguaje, ¿ya? Tenemos el panel de anticipación. No se alcanza a ver muy bien, pero son imágenes desde que el niño se levanta hasta que se acuesta. Y las adaptaciones del mobiliario, las cuales podemos realizar como les comenté anteriormente. Ahí está la silla con las patas con pelotas de tenis para evitar los ruidos. Una silla con una banda elástica, que también podemos utilizar un elástico de un grosor más o menos parecido, donde el niño que está en constante movimiento va a estar constantemente moviendo sus pies con esta adaptación. También podemos utilizar para los niños que se mueven mucho una pelota de pilates, donde también va a trabajar su control postural, ya que la pelota está siempre moviéndose, ¿ya? O si el niño necesita más movimiento, el niño se va a balancear sobre la pelota, se puede mover y va a recibir el input sensorial que necesita. Y por último, el columpio, un vestibular. En este caso, por ser niños más pequeños, más que un vestibular tipo rectangular o cilíndrico, busqué uno tipo nido, ya para poder evitar algún tipo de accidente. El tipo de vestibulador que vamos a utilizar va a ser dependiendo del niño, de su control motor, de la edad, ya, etc. Otras adaptaciones también que podemos realizar, ya sea personales, es crear rutinas, establecer rutinas, hábitos también. Y break, identificar ciertos comportamientos. Por ejemplo, si el niño se tapa el oído, mostrar alguna señal, por ejemplo, que la tía haga la señal de silencio o que muestre alguna lámina para que los demás compañeritos obviamente hagan silencio y este niño se pueda regular más rápidamente. Y extinguir conductas no funcionales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si este niño con trastorno del espectro autista se sube constantemente a la mesa, hay que corregir esta conducta. No debemos dejarlas pasar solamente porque el niño tiene un diagnóstico, ¿ya? Independiente del diagnóstico que tenga. Porque además los niños imitan las conductas, imitan lo que escuchan. Entonces otro niño, pero si Juanito lo hace, yo también me puedo subir a la mesa, ¿ya? Y con respecto a las adaptaciones con los compañeros, es más que nada hacer una educación, pero una educación a la familia. En esa primera reunión donde nos conocemos, en esa primera reunión de apoderados, comentar que tenemos un compañerito que tiene sospecha del trastorno del espectro autista, o hay un compañerito que tiene acondroplasia,
o que tiene síndrome de Down, por ejemplo. Educar a la familia, ¿ya? Porque esta es la encargada de educar a su hijo también. Al final los niños tratan a las personas, aprenden en cómo nos enseñan en la casa. Entonces, si nosotros somos capaces de educar a esta familia educará a su hijo, ya todo es más fácil. Podemos integrar a este niño, ¿ya? Con trastorno al espectro autista, que no sabe cómo integrarse a un grupo, ¿ya? Entonces, es sumamente importante la educación familiar. Y con respecto a las adaptaciones a la educadora, favorecer siempre el contacto visual. Si el niño no nos mira, por ejemplo, nos agachamos, nos colocamos a la altura de este niño hasta lograr ese contacto. Crear estrategias para que lo pueda lograr. Hacer gestos con manos, movimientos faciales, movimientos corporales, para poder llamar su atención. Y juegos no accesibles. ¿A qué me refiero con esto? A que si este niño con trastorno del espectro autista, que no habla, que no señala, que no indica, que no tiene contacto visual, quiere un juego, por ejemplo, le gusta mucho una pala que tenemos en la sala, dejar esta pala donde él la pueda ver, pero no puede acceder a ella, ¿ya? Entonces la idea es que este niño nos dé la mano, nos pida de manera verbal, de manera no verbal, ya sea señalando, indicando, con un sonido, por ejemplo, pero se da a entender que quiere esa pala, que de alguna manera pueda comunicarse, ¿ya? Y pocas palabras, entregar indicaciones con pocas palabras, pocos comandos, por así decirlo. No dar tanta instrucción, no decir, por ejemplo, ¿me das la manzana que está arriba de la mesa? Sino que dame la manzana, ¿ya? Y anticipar acontecimientos. Por ejemplo, tenemos a este mismo niño que tiene una alteración auditiva y no le gustan los sonidos, no tolera que cada vez que haya un ruido muy fuerte o si tenemos que llevarlo, por ejemplo, a algún acto al patio, anticiparlo. ¿Cómo lo anticipamos? Le vamos a mostrar por medio de pictograma, por ejemplo, que vamos a salir al patio, que va a haber música fuerte, que van a haber niños corriendo, que va a haber mucho ruido, ¿ya? Y así podemos evitar en parte su desregulación. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia? Bueno, lo otro que me faltó mencionar también es con respecto a si el niño tiene algún trastorno motor, por ejemplo, podemos hacer adaptaciones de los implementos. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si tiene una dispraxia motora, podemos utilizar láminas más gruesas, lápices más gruesos, para que sea mucho más fácil esa manipulación. O si presenta algún trastorno visual, utilizar láminas de mayor tamaño, ¿ya? Ese tipo de adaptaciones. En el fondo es colocarnos en el lugar del otro y ver lo que se nos hace más fácil, ¿ya? Simplificar un poco la vida de estos niños, ¿ya? Bueno, en general, el trastorno del espectro autista requiere de un equipo multidisciplinario, requiere de que se realice una evaluación multidisciplinaria de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de kinesiólogo, de, de psicólogo, ¿ya? Etcétera. En general, la terapia ocupacional ayuda a mejorar la actividad física y las habilidades motoras más finas. También de trabajar las actividades de la vida diaria, que sea lo más autónomo e independiente en esa área, ya sea en alimentación, en higiene, en vestuario, ya, etcétera.
ayuda también en el tema de los hábitos, de las rutinas. Y el tema psicológico también es sumamente importante, ya que ayudará a enfrentar situaciones de estrés, ya desarrollar habilidades sociales. Para la familia también es importante el tema de la psicología, porque muchas veces el diagnóstico es como un balde de agua fría. No sabemos cómo afrontar, no sabemos lo que viene, nadie nos explica en qué consiste el diagnóstico, independiente del diagnóstico que sea. Nadie nos hace esa educación que es sumamente importante, porque además uno busca en internet y en internet hay demasiada información. Entonces, por ejemplo, nos va a aparecer que el niño con trastorno del espectro autista no habla, que, que nunca, que siempre va a necesitar un apoyo, ¿ya? O que se autoagreden o que agreden a los demás. Pero la idea es que estas terapias es que sea lo más autónomo y que en el fondo cuando nosotros no estemos, cuando los padres no estén, sepa valerse por sí mismo. Y la evolución siempre va a depender de la severidad y de la constancia en el tratamiento. Lo más importante acá es comenzar desde pequeño, a edad temprana. Por eso es importante conocer los signos de alerta, ¿ya? El jardín también es primordial en pesquisar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las tías igual tienen, inconscientemente uno va comparando a los niños, tenemos niños de la misma edad y podemos ir viendo qué hace uno, qué no hace el otro, ya, en qué se encuentra desfasado uno. Entonces es importante, por ejemplo, tener alguna pauta para poder pesquisar y para poder derivarlo de manera oportuna. Entonces es primordial la estimulación temprana. ¿Ya? Y en general, las personas con trastorno del espectro autista tienen un buen pronóstico. Pueden hacer una vida adulta normal, pueden ir al colegio, pueden ir a la universidad, pueden casarse, tener hijos. ¿Ya? Y lo más importante siempre, independiente del diagnóstico que sea, la red de apoyo. La red de apoyo es fundamental, ¿ya? Para cualquier diagnóstico, en todo. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, cualquier duda, si necesitan derivar algún pequeño, si necesitan alguna orientación, nos pueden escribir en quinchainfantil@quillota.cl. Muchas gracias y que estén muy bien.